Muy buenas tardes. Hoy hablaremos de la inteligencia emocional. Este es un estudio desarrollado por Peter Salovey, John Mayer y Daniel Goleman. Por medio de este estudio encontraremos que se propone que la inteligencia emocional ayuda a ser mejor padre y compañero. Además de esto, propone formas de mejorar y prosperar. Se tiene en cuenta que no hay edad límite o no importa qué metas se tengan, dado que el cerebro sigue aprendiendo y fortaleciendo sus circuitos emotivos. El principio y la razón de ser de la inteligencia emocional es ayudar a la convivencia. Además de esto, cultivar y rescatar valores, aportándole a la gente que ayuda. El intelecto o coeficiente intelectual no determina el éxito en la vida, pero las relaciones humanas sí. La inteligencia emocional fortalece las relaciones familiares, amistosas, laborales. Es decir, hay que aprender a manejarse mejor, a madurar. El aporte de las neurociencias a la inteligencia emocional. Los estudios demuestran que el ser humano desarrolló en su temprana etapa evolutiva estructuras cerebrales alrededor del tallo espinal, el cual es responsable de funciones básicas como latidos, respiración, digestión, sudoración, entre otras. En etapas postreras se desarrollan en el humano las estructuras límbicas o anillos, el que fue llamado centro emocional o cerebro emocional. Este tiene la habilidad de aprender, es decir, guardar recuerdos y usarlos posteriormente. Esta habilidad del cerebro emocional fue debida a la constante presión del entorno salvaje de la prehistoria y la supervivencia ante el inminente peligro. El centro emocional o estructuras límbicas son el sistema de alarma del cerebro desde entonces, brindando reacciones electroquímicas de prevención, alerta, huida, confrontación, lo cual nosotros conocemos con el nombre de emociones. Los estímulos generan respuestas rápidas del centro emocional debido a la necesidad de protección y supervivencia. Esto es el instinto inmediato. La emergencia estimula la amígdala debido a la acción emocional de la memoria de los ancestros para poder pasar sus genes a la generación siguiente. La amígdala percibe los estímulos como impactos positivos o negativos. La recurrencia o repetición de estos hechos positivos o negativos fortalecen los circuitos cerebrales en los que intervienen el tálamo y la amígdala, que sugieren al resto del cerebro qué sucede, si sentir miedo o alegría. En ciertas situaciones de la vida, donde nos sentimos bajo presión o en un estado placentero, sufrimos un llamado secuestro por la amígdala, el cual tiene como fases ataque, reacción y reflexión. Debido a que la amígdala se forma en la infancia, la respuesta puede parecer un acto infantil. La amígdala transmite su estímulo al lóbulo frontal o cerebro pensante, donde están las neuronas inhibidoras, las cuales tienen la facultad de decidir sí o no. Caer en ataques de ira descontrolada es llamado déficit de control ejecutivo, según los neurocientíficos. Este circuito cerebral enmarca la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, propuesta por Goleman en su libro Inteligencia Emocional, contiene un análisis por medio del cual los seres humanos podemos adquirir, ejercitar y mejorar nuestra comprensión de los demás por medio de la inteligencia emocional. Estos contenidos son la autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y relaciones humanas.
La autoconciencia consiste en conocerse a sí mismo, es decir, saber qué decir, cómo uno se siente, saber qué se siente. Este proceso consta en identificar estados de calma, ansiedad, preocupación, desmotivación, frustración, duda y todos sus contrarios, la alegría, las ganas de triunfar, el esmero y todos los impulsos positivos del bienestar. La autoconciencia también nos propone armonizar el flujo de pensamientos con el flujo de emociones, lo cual es un hecho subconsciente. Parte de notar los sentimientos de momento a momento para tomar buenas decisiones. Una buena conclusión momentánea es que hay que escuchar los instintos, o podemos decir que la intuición es valiosa. Las decisiones que tomemos afectan positivamente o no nuestros entornos del trabajo, la familia y las amistades. Además de eso, tenemos que ver que las emociones están estrechamente relacionadas a los intestinos por medio de las conexiones nerviosas y una comunicación electroquímica que influye decisivamente en sentirse bien o mal. Es valioso y útil hacer una lectura asertiva del instinto y llevarlo a un plano de decisión apropiada por parte del intelecto. Citamos entonces a Aristóteles, quien dice: cualquiera puede enfadarse, eso es fácil, pero enfadarse con la persona adecuada, en la medida adecuada y en el momento adecuado, por la causa adecuada y de la manera adecuada, eso no es fácil. Tengamos en cuenta entonces el concepto de emoción que vimos anteriormente. Significa moverse hacia. Las emociones nos incitan a huir, llorar, gritar, reír o luchar. Goleman, por medio del trabajo de las inteligencias, de la inteligencia emocional, nos guía hacia la ilustración del manejo de las emociones. El manejo de las emociones consiste en aprender a esperar, respetar acuerdos, cumplir responsabilidades desde la temprana edad, dado que así se puede moldear un cerebro exitoso. Los individuos que no son ayudados a desarrollar estas habilidades tienen tendencia a ser irritables, ansiosos e indecisos. Pero quienes fortalecen aptitudes del manejo de emociones son en su gran mayoría populares, simpáticos y enfocados. Demuestran varios estudios sobre la mente que aprende que un cerebro que se forma con una educación en inteligencia emocional mantiene sus impulsos emocionales en control, dando la oportunidad a tener disposición para aprender más y mejor. Los cerebros levantados en ambientes hostiles, de maltrato y desprotección son objeto de descontrol y de secuestros de la amígdala, en grandes o pequeñas medidas, teniendo pensamientos perturbadores intrusos que impiden la atención, desencadenando dificultades de aprendizaje con ello. Goleman nos dice también que para poder tener inteligencia emocional y enfocarnos hacia mejorar, debemos tener motivaciones. La inteligencia emocional sugiere una primordial importancia del optimismo como clave del éxito emocional. Se trata de una apropiada valentía a enfrentar los obstáculos de la vida de una forma adecuada, dado que la persona pesimista ante un fracaso se culpa a sí mismo y se hace sentir estúpido asumiendo que no puede cambiar. Todo lo contrario hace y piensa a una persona optimista,
quien se reconoce en el fracaso, lo culpable que él es y lo circunstancial, y con esto evalúa lo que debe y quiere mejorar. Este ejercicio no es complejo. Hay que tener en cuenta que se tiene que fortalecer los circuitos emocionales hasta aprender a pensar optimistamente. Otro de los aportes que hace Goleman es darle una mirada a la empatía, dado que en la convivencia a veces no somos conscientes que el lenguaje no verbal comunica más que las palabras. En situaciones de tensión y comodidad, nuestro cuerpo es un delator indirecto de nuestras emociones. Desde la infancia se generan nociones de empatía recibiendo afecto oportunamente. Ejemplos de roles definidos en la guía ante momentos de estrés temprano a causa de altercados con otros niños. Al enseñarle al infante a calmarse primero y hablar después, además de encontrar alternativas y soluciones a las situaciones a través del diálogo, tiene sus dividendos en el futuro. A mayor recepción, mayor la fortaleza del circuito emocional. Es importante saber también cómo se siente el otro. Los niños aprenden por imitación de actitudes. Entonces los padres y madres son los profesores emocionales de los hijos e hijas. Los progenitores son modelos y formadores. Dado que un bebé amado será un hombre que ayuda. En contraste, un bebé abusado será un hombre que se enfada, golpea, repitiendo lo que recibió. Cuando en la mente humana prima la inteligencia intelectual, es decir, el lóbulo frontal fortalecido, se disminuye el uso de la empatía, es decir, la amígdala, lo que conlleva a una dificultad para realizar su interacción con las demás personas de una forma exitosa. La empatía impide que la gente se haga daño. Sentir empatía genera ayuda. Goleman, en su consejo de la educación en inteligencia emocional, nos habla de la importancia de las relaciones con los otros, es decir, la interacción. Las emociones son por naturaleza contagiosas. Es importante ser eje emocional y promotor de buenas relaciones. En la interacción con los demás tenemos la capacidad de hacerles sentir mejor o peor. Construir y mantener buenas relaciones es fundamental para una buena salud. Reconozcamos entonces que la inteligencia emocional preserva la salud y previene complicaciones dadas las influencias directas que tienen las emociones en los sistemas cardiovascular e inmunológico, lo que quiere decir que a mayor exposición a la irritación y tensión emocional, se es más propenso a sufrir enfermedades. También Goleman agrega a los pasos de descubrirse como un ser inteligente emocionalmente las formas de recuperación. Estas consisten en hacerse consciente de que hay que hacer algo para mejorar, cambiar la forma de percibir lo que nos molesta, aprender a manejar el cuerpo y la mente. Un paso para empezar puede ser el sentir el cuerpo en los estados de alteración, identificar los estímulos electroquímicos musculares de la amígdala, es decir, la sensación de querer responder, huir o luchar, y darse la tarea de contrarrestarlos con conciencia de necesidad de control y bienestar. Contar hasta 10 suena cliché, pero funciona. La tensión emotiva o emocional es nociva. Es como vivir con la amígdala atascada a máxima potencia.
Una buena técnica es la meditación y la respiración, el enfocarse en sí mismo, identificar y evitar en la meditación los pensamientos distractores o preocupaciones, practicar disciplinas como el ejercicio, trotar, hacer yoga, dado que después de la actividad física las personas se sienten y están más relajadas que antes del periodo de ejercitación. Esto, además de tener excelentes resultados, mejora la salud. La inteligencia emocional se proyecta a los círculos familia y amistades. Propone todo un tacto dialógico de manifestar las incomodidades ante los demás. Sugerir es muy diferente a criticar con furia. Un ataque verbal sin inteligencia emocional usualmente se responde con una defensa o un contraataque. Hay que interpretar mejor lo que quiere manifestar la persona en cuestión, dado que quiere o necesita comprensión o escucha. En circunstancias en las que no se es escuchado, se procede entonces a alcanzar el volumen máximo de la voz, lo que aparentemente denota desprecio, asco o burla. Esto es tomado como mensaje que hiere. Tiene como consecuencia entonces que se aumente el ritmo cardíaco y posteriormente llegar a un mutismo total en el cual se sienten deseos de explotar. Hay que reconocer los secuestros de la amígdala, dado que si no se tiene conciencia de ellos, pueden destruir matrimonios y la vida laboral. Con inteligencia emocional, la comunicación es abierta, armoniosa y clara. Sin inteligencia emocional, la comunicación es arrogante, intimidante e inefectiva. Vemos en el siglo XXI una gran necesidad de la educación en inteligencia emocional en nuestras escuelas. Observada la creciente cantidad de casos de violencia infantil, se demuestra la carencia de la inteligencia emocional. Estudios soportan la idea que en el nivel escolar, hoy más que hace 15 años, encontramos niños más furiosos, solitarios, irritables y deprimidos. Afortunadamente, se pueden aprender las habilidades, ya que el cerebro continúa creciendo y las experiencias repetidas hacen que se fortalezcan los circuitos de interacción emocional. Los padres son modeladores emocionales número 1. Son los primeros en mostrar al niño cómo se asume una emoción determinada, a sentirse mejor, a la resolución de un problema. Hay que enseñar al niño con el ejemplo más que con palabras. Enseñar a los niños a distinguir entre sentimientos de inseguridad, soledad, ansiedad, hambre, pereza o frustración y no confundirlos con el nerviosismo, hambre, sueño, agotamiento u otros procesos fisiológicos. La claridad de ello conlleva a evitar un futuro desorden alimenticio, arrestos por violencia, abusos de sustancia, embarazos no deseados y baja autoestima, entre otros. Es por ello que las escuelas adoptan el modelo de educación en inteligencia emocional, bajo el nombre de Proyecto de Desarrollo Social. En este se proponen ejercicios de convivencia con los que se enfatiza la necesidad de recordar, detenerse, calmarse, analizar y tomar decisiones asertivas, es decir, pensar antes de actuar. Se parte del principio que no se domina lo que se siente, pero sí se domina cómo se reacciona. Entre más inteligencia emocional, mejores relaciones tendremos. Además de ello, mejores resultados y menos problemas. Goleman nos ofrece, desde su experiencia personal y profesional,
Unos pasos a seguir si se quiere ser más inteligente emocionalmente. Nos dice, obsérvese a sí mismo, descubra qué le irrita y cómo se irrita. Encuentre un modelo, encuentre a alguien que resuelva los problemas como a usted le gustaría, pídale consejo, escúchele y trate de imitar lo bueno. Note las señales de un secuestro por amígdala. Recuerde que el éxito depende del uso inteligente de las emociones y no de la intelectualidad. Aprenda a hacerle un cortocircuito al secuestro de la amígdala. Evoque lo que le hace sentir mejor. No se apresure a reaccionar al insulto. Tómese tiempo para decidir la respuesta. Ojalá conciliadora siempre. Repetir estos pasos en cada situación de presión o tensión emocional en el ámbito familiar o laboral, cada vez que pueda. Y si falla, no se juzgue, perdónese, revalúese y continúe su práctica hacia un mejor vivir. Esto ha sido todo por el momento referente a inteligencia emocional. Espero haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima sección.